Hoy nuevamente nos encontramos para tener una actividad muy especial. Tenemos con nosotros al reconocido pensador Bernardo Klicksberg, asesor especial de diversos organismos internacionales, autor de 66 obras traducidos a diferentes idiomas. El doctor Klicksberg es doctor honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la Universidad de Buenos Aires y numerosas universidades de múltiples países. Tiene la condecoración al mérito cívico de España, el premio a la solidaridad de Cáritas, AMIA y otras ONGs. Premio Juntos Educar de la Iglesia Católica Argentina, el premio New York 2018, entre otros, y entre sus obras el bestseller Primero la gente, escrito con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Hoy el doctor Klicksberg nos va a hablar de hacia dónde va el mundo, principales desafíos, interrogantes y caminos para la esperanza. Doctor Klicksberg, le cedo la palabra. Muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel de poder contar con usted y brindarnos esta magnífica conferencia que usted nos dará. El sistema que nosotros tenemos es que usted va a disertar y cuando usted termine le iré rehaciendo las preguntas que la gente nos haga a través del chat o las que nosotros mismos les podamos hacer. Así que nuevamente agradeciéndole, doctor Klicksberg, le cedo la palabra y nuevamente muchísimas gracias por poder contar con usted. Doctor Klicksberg. Estimado Simón, en primer término felicitarlo realmente a usted y a todo el equipo que lidera por este maravilloso trabajo de llegar con más de 60 conferencias a la gente, a nuestra comunidad, a la gente en general, llegar con este mensaje humano tan importante, 60 muy valiosas conferencias y el lazo, extender un lazo en estas épocas de pandemia, de soledad, de aislamiento, de búsqueda de lazos. Su trabajo es un trabajo excepcionalmente valioso y es un trabajo además muy judío, muy propio de la condición judía. Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los récords no muy conocidos del Estado de Israel, ustedes se llaman con toda propiedad Amigos por Israel, uno de los récords del Estado que nos enorgullece a todo el pueblo judío, es que Israel es el primero compartido con Noruega en el mundo en trabajo voluntario. Trabajo voluntario quiere decir un porcentaje altísimo de la población de Israel hace cosas sin ningún otro objetivo que aportar a la sociedad y a los otros seres humanos. Están como personal paramédico en los hospitales, están en las escuelas, están en los roles más inverosímiles. En Israel hay hasta una organización que todas las mañanas llama a las personas mayores de 75 años de edad que no tienen ningún pariente vivo, tienen un padrón de esas personas, y las llaman por teléfono y le preguntan: Moishe, ¿cómo te levantaste hoy? Jaime, ¿cómo te levantaste hoy? Porque el temor que puede tener una persona que no tiene ningún pariente vivo, nadie que se ocupe de él directamente, es que le pueda pasar algo y no se enteren. Entonces eso queda despejado por esta organización voluntaria única en el mundo que hace esta tarea. Israel tiene un altísimo porcentaje de todas las edades,
de todas las edades. Hay un maravilloso trabajo que escribió sobre esto Yoshua Faigón, que en paz descanse, un excepcional judío argentino, de 1948 en Israel, de todas las edades y de todas las generaciones hacen trabajo voluntario. Crean lazos humanos, y ustedes tienen todo el derecho a llamarse Amigos por Israel, porque de hecho es lo que están haciendo, generar lazos a través de este ciclo de conferencias. Agradezco la invitación. Me es muy grato compartir este momento con algunas personas muy queridas, entre ellas Lea Silverstein-Klicksberg, mi hermana, magnífica expositora de este mismo ciclo, Hernán Rosenberg, el doctor Hernán Rosenberg, que nos está viendo de Nueva York, que no se pierde ninguna de las conferencias de ustedes, como tampoco la pierde el doctor Mauricio Steinbeck, también en Nueva York. Bueno, los menciono a ellos en nombre de muchos otros amigos que nos están acompañando. La propuesta es reflexionar sobre hacia dónde va el mundo. Es un momento muy difícil, crítico totalmente de la historia del género humano. Un momento que casi no tiene parangón, salvo algunos momentos muy particulares en la historia, como la peste negra, la gripe española, pero no es solo la pandemia, se juntan una cantidad de situaciones, ¿no?, que todas ellas generan fuerte incertidumbre. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que por lo menos hay dos crisis en este momento muy importantes para el género humano. Una es la crisis del momento de la pandemia, pero él dice, está la crisis del momento y está la crisis del siglo. Dice, la crisis del siglo es el cambio climático. Dice. No sé, la pandemia la enfrentaremos, pero el cambio climático está ahí silenciosamente semi-desequilibrando el hábitat, el único que tenemos, no tenemos otro en donde vivimos. Yo voy a poner a foco 5 problemas muy importantes que tiene el género humano por delante. Como buen judío, como me enseñaron don Eliezer y doña Clara, que en paz descansen, nuestros padres, que eran muy humildes económicamente, pero venían de esa generación excepcional del Shtetl y de Polonia y de Rusia, que creó las instituciones básicas de esta comunidad judía, y estaban llenos de esa sabiduría de esa generación. Como buen judío yo estoy lleno de esperanza. Aprendí la esperanza en la familia Klicksberg, en el pueblo judío, en la Biblia, y entonces mi exposición va a tener 2 partes. La primera parte va a estar dedicada a 5 problemas claves del mundo. El mundo tiene hacia dónde va, tiene que enfrentar esos 5 problemas. No son todos los problemas, obviamente, por el tiempo. Solo puedo detenerme muy rápidamente en estos 5 problemas. Y el segundo punto de mi exposición va a ser la esperanza. Podemos enfrentar y superar estos problemas, y voy a tratar de demostrarlo. Todo esto muy rápido por el tiempo y porque quiero mucho intercambiar con ustedes. Si alguno tiene interés en ampliar, puede ver, hay una columna mía permanente que abrió Limut en Facebook, en Twitter, en todos los sistemas, en donde analizo los problemas del mundo. El diario Aurora de Israel publica permanentemente artículos míos, y en Le Monde Diplomatique, que es una publicación internacional, en el número de agosto pueden encontrar un artículo muy detallado sobre los mismos temas sobre los que voy a conversar ahora, y tienen el informe Klicksberg en televisión, en el canal Encuentro, en
Facebook, en YouTube, 100 episodios que filmaron sobre mis ideas, mi pensamiento, que quizás les sean de algún interés. En primer lugar, la pandemia. También el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, puso a foco, y lo pone permanentemente, una frase que representa mucho sobre la pandemia. Él dice, no estamos todos en la misma barca. Dice. La pandemia pone en riesgo a todo el género humano. Estamos todos en riesgo. Pero esa frase sería superficial. Decir estamos todos en riesgo sería superficial. Cuando desagregamos las cifras de la pandemia, nos encontramos que algunos tienen mucho más riesgo que otros. Porque las cifras de la pandemia hablan de desigualdad en la pandemia. Hay tremendas desigualdades en la pandemia. El Papa Francisco lo dijo muy bien hace poco al presentar su nueva encíclica. El Papa dijo, hay un virus, el virus de la pandemia, pero hay otros virus de los que no hablamos con tanta frecuencia, que son el virus de la pobreza, el virus de la desigualdad, los virus de las discriminaciones. La pandemia tiene diferente peso en diferentes sectores de la sociedad según algo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes sociales de la salud. Ese concepto, que es muy importante, lo descubrió un científico inglés, Sir Michael Marmot, que cuando volvía a su casa en metro, en Londres, encontraba que cada vez que bajaban las estaciones rumbo hacia las zonas más humildes, iba bajando la esperanza de vida. O sea que la gente vive distintos años según el área geográfica en donde vive, porque ese área geográfica normalmente representa los determinantes sociales de la salud. Si la gente tiene bajos determinantes sociales de la salud, si tiene viviendas precarias, si vive sin acceso a servicios básicos como el agua potable, o sin acceso a alimentación suficiente, si tiene mucha contaminación, polución en los lugares en donde vive, en una palabra, si es pobre, humilde, desfavorecida, excluida, tiene una expectativa de vida mucho más baja que los que no tienen eso. O sea, la salud no es solo hospitales y médicos. Antes de eso vienen los determinantes sociales de la salud. Terminó una investigación ayer en Estados Unidos, fue publicada ayer en Estados Unidos, en donde categóricamente se demuestra que no tiene nada que ver la vulnerabilidad frente a la pandemia con el color de piel o con los genes. En los Estados Unidos los que más sufren la pandemia son las personas de color y los latinos. Pero la investigación esta desterró totalmente toda hipótesis de que les pasa los genes o les pasa algo por el color de piel o por ser una minoría. No, les pasa algo importante en los determinantes sociales de la salud. Se estima que los determinantes sociales de la salud normalmente, sin pandemia, son el 75% de la salud. Después viene el sistema hospitalario y los médicos, todo muy valioso, a atender el 25% restante. O sea que cuando se llega al sistema hospitalario, a los médicos es porque algo no funcionó bien en los determinantes sociales. Se tienen carencias básicas. Hoy, en términos de la pandemia, eso se lo llaman las precondiciones. ¿Por qué las personas de color tienen el doble y los latinos tienen el doble de infectados y el triple de víctimas en los Estados Unidos que las personas blancas?
No tiene que ver con el color de piel o con ser una minoría con frecuencia discriminada. Tiene que ver fundamentalmente con que viven en condiciones que llevan a que tengan precondiciones para la pandemia. Precondiciones equivale virtualmente a determinantes sociales de la salud, quiere decir que tienen alto riesgo, alta vulnerabilidad, porque no tienen condiciones de vida básicas satisfechas. No es solo en Estados Unidos, es en una serie de lugares en el mundo. Yo voy a tomar brevemente por el tiempo los casos de los 3 países que tienen más infecciones y muertes en el mundo. Son Estados Unidos en primer lugar, con 16 millones de infectados actualmente y 300.000 víctimas. En segundo lugar, el Brasil, que ya tiene cerca de 8 millones de infectados y que tiene 180.000 víctimas fatales. Y en tercer lugar, la India, que tiene 9 millones de infectados y que tiene 145.000 víctimas fatales. Veamos brevemente Estados Unidos. Mencioné anteriormente, si ustedes van a la ciudad de Chicago, por ejemplo, y toman las 15 áreas postales donde hay más infecciones del virus, o sea, las 15 zonas geográficas donde hay más infecciones del virus. De las 15, 11 están mayoritariamente habitadas por latinos. Si ustedes toman algunos indicadores, hay muchísimos desgraciadamente, las personas de color en Estados Unidos, menores de 50 años de edad, viven 5 años menos que las personas blancas. No tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con que las condiciones de vida, hay privaciones muy importantes que no tienen las personas promedio. Las personas menores de 40 años tienen una tasa de muerte por coronavirus cuando son negros o latinos, que es 10 veces la tasa de la población blanca promedio. Hasta los niños. Hay un porcentaje de los niños que se infectan con el virus. El 10% de los niños, según las cifras, se infectan con el virus. Y ese 10% de los niños, si son negros o latinos, si son de color o latinos, tienen 5 a 8 veces la posibilidad de infectarse y tienen posibilidades de perecer muchísimo mayores que los niños promedio. O sea, el 10% de todos los niños se infectan, pero la probabilidad de que un niño de color o un niño latino se infecte es de 5 a 8 veces la posibilidad de que un niño blanco se infecte. Lo mismo sucede con las personas menores de 50 años de edad. Entonces, tomando distintos cortes de la población, es posible observar grandes distancias. Estamos hablando de distancias del 100%, de distancias del 200%, en vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad viene altamente determinada por la falta de condiciones, de precondiciones. Si se vive en una vivienda donde viven muchas personas hacinadas, como se ve en los guetos donde hay mucha población de color en los Estados Unidos, o como se ve en zonas latinas en donde inmigrantes recientes además hacen un esfuerzo heroico para enviar algo a sus familias en los países de origen, son la principal fuente de ingresos de toda Centroamérica y de México. Para eso ahorran con sus condiciones de vida, trabajan en varios lugares y viven en muy malas condiciones. Todo esto lleva a vulnerabilidad y a precondiciones. La gente latina y la gente de color come mal.
no estamos hablando de todos, sino estamos hablando de grandes promedios, ¿no? Que come mal, ¿qué quiere decir que come mal? Que comen comida más económica, comida, lo que llamamos nosotros comida basura, fast food, que viene llena de grasas ultrasaturadas. La Organización Mundial de la Salud dice que eso es totalmente lesivo porque trae obesidad de modo importante y trae problemas circulatorios. El porcentaje de obesidad en la población latina y en la población de color es mucho más alto que el porcentaje alto de obesidad que tiene la sociedad americana en su conjunto. Y la obesidad es una precondición para ser vulnerable a la infección y a que se pueda dar una situación extrema con la infección. La obesidad significa que el organismo tiene una precondición, es una precondición social, porque la obesidad no está causada por otra cosa que tratar de alimentarse con comida más económica y con lo que está al alcance. No está al alcance el presupuesto de estas familias, las frutas y las verduras, la comida saludable, que es comida mucho más cara. Y al alimentarse de esta manera, sus porcentajes de enfermedades cardíacas y de diabetes son mucho mayores que los porcentajes promedios. Y ambas cosas llevan a esta situación. Cuando se examina el caso de los niños, que les mencioné antes, ¿por qué son más vulnerables los niños? Otra de las razones por las que son más vulnerables los niños es que los niños de color y los niños latinos tienen un porcentaje mayor de partos prematuros. Sus madres, a su vez, tienen determinantes sociales de la salud bajos, y esto lleva a esta situación. O sea, la cadena de la pobreza y de las privaciones hace que los sectores más humildes de la sociedad tengan mayor vulnerabilidad. Estos días el gobernador de Nueva York, Cuomo, que ha hecho una tarea excepcional enfrentando a la pandemia, reconocida por toda la sociedad americana, dijo: las vacunas, la primera vacuna van a ser, como todos saben, para el personal de salud y para los lugares donde viven los ancianos, los asilos donde viven los ancianos. Pero inmediatamente después vamos a vacunar a las personas de color y a los latinos en Nueva York, porque tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto que las otras personas. Entonces es de justicia hacer eso. Brasil, muy rápido por el tiempo. Brasil es un país muy rico. Normalmente era la 11ª o la 12ª economía del mundo, y llegó a ser la 5ª economía del mundo no muchos años atrás. Pero Brasil es uno de los 10 países más desiguales del planeta. Todo lo importante es desigual. Entonces, una de las consecuencias de las expresiones de esa desigualdad es que sobre 210 millones de habitantes, 100 millones de habitantes en el Brasil no tienen acceso a agua en buenas condiciones y a instalaciones sanitarias adecuadas. No tienen la protección de esos dos insumos que son absolutamente fundamentales para la salud, para las precondiciones, para los determinantes sociales de la salud. Y entonces en Brasil la tasa de infección y de mortalidad por la infección en las favelas es 2 a 3 veces las tasas promedio. Y en Sao Paulo, en los barrios humildes, es 60% mayor que las tasas promedio. Y en la población indígena del Amazonas llega a ser 15 veces mayor, no tienen ninguno de los determinantes sociales de la salud, que las tasas promedio. O sea, Brasil tiene
estas proporciones de pandemia que lo han colocado, lo han puesto en el segundo país del mundo en materia de pandemia, porque es profundamente desigual en cosas básicas. No tener agua potable, instalaciones sanitarias o vivir en una favela, lo que significa una densidad de población que hace casi imposible el distanciamiento social, una de las precauciones más básicas para evitar el virus, significa tener un alto nivel de vulnerabilidad. En Brasil la vulnerabilidad cae sobre la población negra, sobre la población parda, que son diversas formas de mestizaje, que se lo llama en Brasil, y sobre la población indígena. Y junto a las grandes desigualdades y la carencia de servicios y las distancias sociales fenomenales, hay 6 brasileños que tienen más riqueza, 6 familias brasileñas que tienen más riqueza que el 30% de toda la población junta. Junto a estas carencias, en Brasil, como lo han hecho notar permanentemente los organismos internacionales, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, ha habido una ausencia muy grave de política pública en materia de combate a la pandemia, porque el más alto nivel de política pública del país negó, minimizó, y lo sigue haciendo, la existencia de la pandemia, y 2 de los ministros de salud renunciaron por disidencia total con las expresiones permanentes del presidente de Brasil, que suele decir no hay que usar máscara, no es de hombres usar máscara, y yo no me voy a vacunar, etc. Todas esas expresiones que denotan la falta de política pública llevaron a que los estados, los gobernadores, los alcaldes, llevaran adelante la lucha contra la pandemia, y lo han hecho ejemplarmente, en muchos casos con toda fuerza, pero les falta un complemento fundamental, que es la política pública. El tercer país que quiero incursionar rápidamente, nuevamente por el tiempo, es la India. En realidad hay 2 Indias. Una es la India tiene 1.300 millones de habitantes. Una es la India de la tecnología, la India pujante totalmente, con grandes logros tecnológicos, y del Bollywood, ¿no? De las películas muy alegres, de muchas veces son absolutamente agradables, etc. Pero ese Brasil es en unos 400 a 450 millones de habitantes. Perdón, esa India. La otra India, la India de la que habla el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en sus libros sobre la India, él es hindú, o de la que hablan las estadísticas mundiales. La India tiene un 60% de pobres. La India tiene un 90% de población que trabaja en la economía informal. O sea, que trabaja en lo que puede porque no tiene lugar en la economía formal. La India tiene un 46% de chicos desnutridos, una de las cifras más altas de desnutrido del mundo. Es profundamente desigual. El 1% más rico tiene el 80% del Producto Bruto Nacional, y el 50% más pobre, de menores recursos, tiene el 4,4% del Producto Bruto Nacional. En este mismo momento hay una gran rebelión de los pequeños y los medianos agricultores, porque está en juego que puedan sobrevivir si cambia la legislación a favor de los grandes latifundios, como iba a suceder hasta esta rebelión, etc. La India tiene desigualdad total en la pandemia. La pandemia, que ha crecido vertiginosamente, recae en los que tienen precondiciones. En este caso directamente tienen hambre y tienen una dramática ausencia de instalaciones sanitarias. La mitad de la población de la India, explica el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en su obra sobre la India, reciente, dice, la mitad de la población de la India
hace sus necesidades a campo abierto, porque no tiene excusados, ni letrinas, ni instalaciones sanitarias de ningún tipo. Bill Gates, que con su esposa hace un excepcional trabajo por el mundo, la mayor fundación de la historia, ha entregado para programas de salud, fundamentalmente de salud de los pobres, 55.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Tiene como uno de sus programas fundamentales el darle instalaciones sanitarias a los que no tienen instalaciones sanitarias en el mundo. Porque sin eso no hay de qué hablar en términos de salud. Y Gates dice de que hay 4.000 millones de personas, de los 7.600 millones que hay en el mundo, que no tienen instalaciones sanitarias adecuadas. En la India es peor, porque la mitad de la población no tiene ningún tipo de instalaciones sanitarias. Gates está empeñado en un programa muy valioso para el género humano, que es crear un tipo de instalación sanitaria. Hizo un gran concurso internacional que no necesite, que se alimente de energía solar, básicamente, que no necesite grandes instalaciones. Y está muy cerca de conseguirlo, ya está haciendo pruebas de prototipos, etc. La India, hay 2 Indias por lo menos, como hay 3 Estados Unidos. Los informes de Naciones Unidas sobre Estados Unidos normalmente hablan de un Estados Unidos muy próspero, un Estados Unidos blanco, un Estados Unidos muy modesto, un Estados Unidos de color, y un tercer Estados Unidos, un Estados Unidos latino, que tiene indicadores en general todavía más bajos que los anteriores. Y cuando estamos hablando de la población latina y de la población de color, estamos hablando de muchísimas personas. Estos 3 casos puedo seguir y explicarles por qué otros países están después de los que mencioné en la tabla, pero estos son los 3 peores en términos de cantidad de infectados, y son 3 casos distintos totalmente de países, pero tienen en común de que las desigualdades en la pandemia se hacen sentir con muchísima fuerza. Mi segundo gran tema, el cambio climático. ¿Por qué tanta alarma? El secretario general de la ONU esta semana se dirigió a los líderes del mundo en una gran reunión sobre el cambio climático y le dijo: pido a los presidentes de todos los países del mundo, no importa el régimen, que se declaren en emergencia climática, como ya se han declarado 30 países en el mundo en emergencia climática. Porque lo que está sucediendo es muy grave y solo tenemos 10 años, dijo el secretario general de la ONU, para que no haya cifras, daños irreversibles. Tomemos un hecho cercano, lo que está sucediendo, lo de fondo, es el calentamiento global, ¿no? En los últimos 10 años, cada año, se calentó el dióxido de carbono, la atmósfera, por los gases invernaderos, por los gases venenosos, que las industrias que producen energía sucia mandan al espacio, y otras razones adicionales, y ese calor derrite las superficies de los hielos. El Ártico está bajando cada vez más, es una zona de calores inéditos actualmente. Se derriten los glaciares, como los nuestros, incluido en la Argentina. Eso se derrama sobre los mares se sobrecalientan y se desbordan y generan una nueva generación de huracanes, mucho más potentes y que duran más tiempo en tierra, según los últimos estudios japoneses sobre esto. Terminamos de padecerlo. En Honduras y en Guatemala hubo 2 huracanes hace 15 días, uno detrás del otro. Cuando todavía se empezaban a reparar los daños muy graves del primer huracán sobre Honduras,
llegó el segundo huracán que atacó Honduras, Guatemala y parte de México. En total 7 millones de personas desplazadas en esos países muy pobres. La mayoría de los que son afectados por los huracanes son nuevamente los más pobres, porque viviendas frágiles o pequeños campesinos que normalmente pierden todas sus posibilidades de cultivo con las inundaciones en gran escala. Murieron una cantidad de personas, desaparecieron otras, no tengo tiempo para detenerme, y quedaron arruinadas zonas enteras, que darían muchísimos años si tienen la ayuda necesaria para restablecerse mínimamente. Entonces el secretario general de la ONU, cuando habla de esto, está hablando de huracanes, de inundaciones, en escala cada vez mayor, y está hablando por el otro lado de desertificación, porque el calentamiento global produce sequías en gran escala. En Etiopía, 100 millones de habitantes, hace 11 años que hay sequías permanentes. Entonces, todo el cuerno de África, de que forma parte, tiene una hambruna fenomenal porque no llueve y no hay posibilidades de cultivo. El cambio climático está destruyendo, ya destruyó 1 millón de especies, del total de especies animales y vegetales, de los 6 millones de especies que existen, y está desequilibrando los ecosistemas. Lean el magnífico libro de Harari, excepcional pensador israelí, y van a ver, Harari dice, el cambio climático, si no nos apuramos, nos gana y desestabiliza el planeta en su conjunto. Y 10 años. Tercero, voy a resumir por el tiempo, voy a resumir la pobreza, la desigualdad y la discriminación. 3 de los flagelos que menciona el Papa Francisco hace pocos días atrás, su encíclica, cuando presentó su encíclica Hermanos Todos. Pobreza. ¿Cuántos pobres creen ustedes que hay en el mundo? Normalmente la gente no sabe. Nada menos que la mitad de la población del mundo gana $5,5 diarios. Eso quiere decir que ganan entre 100 y 150 dólares mensuales. Antes de la pandemia. La pandemia ha agravado todas las desigualdades. Con eso no están o en pobreza extrema, 20% de toda la población del mundo tiene dificultades muy graves para alimentarse, o están bordeando los límites de la pobreza. La FAO calcula que hay 840 millones de personas con hambre total en el mundo, que tienen un pronóstico de vida muy dudoso. Muere un niño cada 10 segundos por hambre, básicamente, y mueren 10.000 personas por día por hambre. Y la FAO calcula que hay 2.000 millones de personas que tienen hambre silenciosa, que la alimentación que reciben no es suficiente para que tengan las proteínas y las calorías y los micronutrientes que necesitan. ¿Cuántas personas no tienen agua potable? 2.000 millones de personas viven en zonas que tienen estrés hídrico y tienen muchas dificultades para tener agua potable. Ya dije, 4.000 millones según Gates no tienen instalaciones sanitarias. 2.000 millones no tienen electricidad. 2.000 millones no tienen una vivienda que se pueda llamar vivienda. Viven en favelas o en ranchos o en villas miserias, en todo tipo de formas de vivienda precaria. Eso es pobreza, y pobreza es el mundo porque estamos condenados a ser pobres. No, el mundo es muy rico y se ha hecho cada vez más rico. La explosión tecnológica, bienvenida sea, ha permitido producir bienes y servicios en escala totalmente inédita, pero el mundo es el más desigual en muchos siglos. El último cálculo de las Naciones Unidas, de Oxfam Internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, es que 26 personas, los más ricos del planeta, tienen actualmente más
que la mitad de la población del mundo de menos recursos, o sea que 3.800 millones de personas. Y esa desigualdad es pavorosa, llevan a la pobreza, el hambre, muchas de las cosas que dije. La voy a ejemplificar solo con una cuestión. ¿Saben ustedes que el mundo produce? Yo fui durante varios años designado por las Naciones Unidas, integré el Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria en Nueva York. Ahí se manejan las cifras mayores, más sofisticadas sobre hambre. Y vimos allí, éramos 15 miembros del panel, vimos allí de que el mundo produce actualmente alimentos que podrían alimentar a 12.000 millones de personas, gracias a los avances tecnológicos. Y tiene 7.600 millones de personas. Entonces, ¿por qué hay hambre si hay mucho más alimentos que la cantidad de gente que hay en el planeta? Hay hambre porque el hambre no es solo un problema de que se produzcan los alimentos. Cuanto más alimentos se produzcan, mejor. Pero el hambre es un problema de acceso a los alimentos. De que las personas puedan comprar los alimentos. Y los 840 millones que tienen hambre total y los 2.000 que tienen penurias de alimentación saludable, etc., no tienen cómo comprar los alimentos, porque ganan menos de 5,3 dólares diarios, es que 5,5, como les mencioné anteriormente. Entonces, la desigualdad no es que haya pobreza y hay desigualdad. Hay pobreza porque hay desigualdad. Y este problema central lo revela. A tal punto llega la desigualdad que saben ustedes que está creciendo la altura promedio de las mujeres de los países ricos. Están en condiciones de salud cada vez mejores, con una esperanza de vida cada vez mayor. Y está decreciendo la altura promedio de las guatemaltecas y de las hondureñas y de los habitantes de los países más pobres, los sectores más pobres. El 60% de la población de Honduras, de Guatemala y de El Salvador es indígena, etc. El último de los problemas, hay xenofobia, hay antisemitismo, hay un renacer de los grupos neonazis, de los white supremacists, y un renacer de las conspiraciones en donde los judíos somos un personaje central. Hace pocos días, una de las personas más cercanas al dictador, porque eso es lo que es Orbán de Hungría, uno de sus cerebros, digamos, más cercanos, dijo que la pandemia la crearon los judíos para hacer negocios, y que quieren meter a todos los húngaros. Lo mismo dijo el partido neonazi de Grecia, que es el segundo partido del país. Lo mismo dijo que los judíos quieren llenar la sangre de los otros pueblos con los virus de la pandemia para a través de cualquier parecido con los protocolos de los sabios de Sion es totalmente aplicable, a través del Consejo Sionista Central, dijeron en ambos lugares, dominar el mundo. En Hungría hay una ley, ¿saben? La ley se llama Stop Soros, parar a Soros, porque según Orbán, Soros, y lo mismo dice en internet, todo tipo de complots y conspiraciones creadas por los grupos neonazis, etc., Soros es el enemigo principal del mundo, no tengo tiempo para detenerme. El Anti-Defamation League hizo una excepcional investigación con todas las que hace, y llega a que el 26% de la población del mundo piensa que los judíos son responsables de muchos de los problemas que existen en el mundo. Y junto con los judíos, las personas de color, los inmigrantes, las minorías en general. El mundo tiene por delante por lo menos estos 4 grandes problemas que les mencioné: la pandemia, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad
las discriminaciones y los nuevos brotes en escala importante, ayudados por la tecnología más avanzada, porque todo esto está pasando ahora en Facebook, en Twitter, utilizando las tecnologías más avanzadas. ¿Por qué tengo esperanza? La segunda y última parte de mi intervención. ¿Por qué tengo esperanza a pesar de todo? En primer lugar, porque no todo el mundo es así. Hay varios países que tienen cero pandemia o que tienen cifras muy bajas de pandemia. A la cabeza de ellos está Nueva Zelanda, cero pandemia, cero muerte de pandemia y 25 casos de pandemia. Una excepcional mujer que termina de ser renovada de nuevo por el 70% de los votos. Una excepcional mujer, Jacinta Arend, 40 años de edad, logró convertir a todo el país en un equipo total, con transparencia absoluta, dando incluso conferencias de prensa para los niños sobre la pandemia, y logró estos resultados. Y lo mismo lograron las mujeres que dirigen Finlandia, Noruega, los países y Dinamarca. Lo mismo lograron todas mujeres. Hoy se está estudiando por qué las mujeres están siendo estadistas superiores en varios de estos países. La lista debería seguir con Angela Merkel, esa excepcional estadista y líder de Alemania, que también logró, con dificultades, pero logró las cifras mejores promedio respecto a los otros países europeos, etc. Esas son las sociedades donde los determinantes sociales de la salud están re bien. ¿Qué quiere decir eso? Son los mismos países, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, donde la gente vive más años y donde todo el mundo tiene educación gratuita de muy buena calidad y salud gratuita de muy buena calidad. Son los países más igualitarios del planeta. Tienen el más bajo nivel de desigualdad de todo el planeta, 0,25. Brasil es el coeficiente con el que esto se mide. Brasil tiene 0,55, tal vez alguna idea, etc. Entonces tienen salud para todos y hospitales para la etapa de la pandemia y de la atención médica, etc. Todo esto llevó a los niveles más bajos de pandemia y muestra que se puede hacer diferente. También son los países que han apostado a las energías limpias. Están en este momento recambiando toda su matriz energética. Dinamarca ya produce el 50% de toda la energía de Dinamarca es energía eólica y está construyendo inmensas granjas de energía eólica actualmente en Alemania, aprovechando la tecnología que desarrollaron. Uno de los países que más ha hecho por las energías limpias, que son la única esperanza para que dentro de 10 años el planeta no tenga un desequilibrio muchísimo más agudo, es Israel. El pequeño Israel ha sido el pionero en energías limpias del género humano en varias áreas, no me puedo detener, pero desde ya Israel fue el inventor y el pionero de la energía solar. Y mucho antes que nadie, la energía solar era de uso común en Israel. Y Israel fue el pionero de capturar el agua. Israel no tenía agua cuando declaró la independencia. Shimon Peres solía decir que Israel tiene un solo río, el Jordán, que está lleno de Biblia, está en la Biblia, cada rato se habla del Jordán, pero tiene muy pocos centímetros cúbicos de caudal, tiene muy poca agua. Sin embargo, nadie sufrió por falta de agua en toda la historia de la existencia del Estado de Israel, porque Israel inventó cómo capturar cada gota de agua. Y ese invento se está aplicando en más de 100 países actualmente, se llama el riego por aspersión. En la Argentina, en muchas provincias, entre otros lugares, etc. Y Israel también inventó la desalinización del mar, y a costos cada vez más bajos.
Y eso significa la solución en materia de agua, asegurar el derecho al agua, que es un derecho humano absolutamente fundamental. Muchas de las cosas inventando. Hace unos días hizo el primer trasplante, la primera regeneración completa del oído de una niña que estaba totalmente destruido. La primera que se hace en el mundo. Y muchas otras maravillas tecnológicas al servicio de todo lo que es el género humano. Yo tengo esperanza porque hay países solidarios, humanitarios. Yo tengo esperanza por lo muchísimo que Israel entrega. Yo tengo esperanza porque, saben ustedes, hay 1.000 millones de personas que están en el cooperativismo, que es otro de los áreas a la que Israel aportó tanto a través de diferentes formas de cooperativismo, aportando al mundo, etc. Hay 1.000 millones de personas que están en cooperativas y que a través de esas cooperativas ayudan a 3.000 millones de personas. O sea, todas las cifras que yo le di serían todavía mucho peores si no fuera por el cooperativismo. Y yo tengo esperanza porque hay 200 millones de personas que hacen trabajo voluntario casi todos los días, como ustedes, que hacen cosas por los demás, que están siempre en lo que Lea llama la empatía, que están siempre poniéndose en el lugar del otro y entonces tratan de ayudar, ¿no? Y nuevamente Israel, campeones mundiales de voluntariado junto con Noruega, son los dos países con mayor voluntariado per cápita, digamos, de acuerdo a la población del planeta entero. Y yo tengo esperanza porque ahí están los jóvenes de las nuevas generaciones, y todas las encuestas Gallup hechas recientemente a jóvenes de las nuevas generaciones dicen que el 96% son pro verde. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para salvar el verde. Hoy desde muy chiquitos se los ve pro verde. A la cabeza de ellos Greta, de 17 años, esta heroína sueca que convocó a todos los niños de secundaria del mundo, que la siguieron en millones y millones, a declarar el día viernes, un día que no se toma clase porque se sale a la calle a protestar en defensa del planeta, los viernes verdes. Después se recuperan todas esas horas de clase, etc. Y yo tengo esperanza por la mujer, porque mi padre, que en paz descanse, solía decir y escribía, don Eliezer decía, el siglo XXI será de la mujer. Una mujer será, las mujeres estarán en algunos de los destinos más importantes del planeta. Y las mujeres masivamente, no solo las mujeres primeras ministras de los países nórdicos o de Nueva Zelanda o de Alemania, sino las mujeres masivamente están presentes ahora en la historia, luchando contra el acoso sexual, que no he tenido tiempo de mencionar obviamente por el tiempo, esa discriminación horrenda, pero luchando además en primera fila en todas las causas nobles. 1 millón de mujeres desfilaron hace poco tiempo atrás en Chile, 1 millón de mujeres, abuelas y nietas, para exigir que haya educación gratuita para todos y para exigir una nueva constitución, y lo lograron. Chile está ahora en el camino de una constitución que reemplaza la dictadura militar. Y yo tengo esperanza finalmente porque soy judío. Y ser judío significa que leí, entre otras cosas, a Martin Buber, que dice que la cuestión no es hablar de Dios, sino que la cuestión es hablar con Dios. Y Dios nos pide un mundo justo. Y Dios nos envió los profetas. ¿Saben lo que Yeshayahu Leibovich, uno de los genios mayores del pueblo judío, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, enseñaba en sus clases de los viernes? Él decía que los profetas de Israel decían, no habrá pobres entre vosotros.
Y los profetas no profetizan lo que va a suceder. Los profetas, decía él, dicen lo que debería suceder. Son antes que nada admonitores morales. Y los profetas fueron los creadores de la idea de la justicia social y de los derechos humanos para todos. Y yo tengo esperanza porque como soy judío, soy ferviente admirador y me identifico con toda el alma con Maimónides. Maimónides, el que fue todo antecesor, querido Simón. Y Maimónides que dijo que en cada momento, cada uno de nosotros inclina la balanza hacia el bien o hacia el mal, con sus acciones cotidianas, con lo que hace cotidianamente. Hace 1000 años que Maimónides escribió y enseñó de esa manera. Entonces está en cada uno de nosotros poder inclinar la balanza. Y si nos juntamos todos, como ustedes, gracias a este esfuerzo genial, han juntado tantas personas para hacer el bien durante estas 60 y pico de conferencias, si nos juntamos todos, somos invencibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si le parece bien, vamos a empezar con unas preguntas. Yo quería preguntarle qué países del mundo podríamos tomar como ejemplo los países latinoamericanos para salir del subdesarrollo. ¿Cuáles son las políticas que aplican esos países que podríamos aplicar en los nuestros? Bueno, magnífica pregunta. Agradezco mucho la presencia, veo que tenemos más de 200 personas que han soportado firmemente, estoicamente, la extensa conferencia. Claramente, ningún país tiene que copiar a otro país, pero sí tiene que tomar inspiración. En las tablas de Naciones Unidas, en todas las tablas que ustedes entren, entre los 10 primeros países están los 4 nórdicos. Noruega es el número 1 del mundo en la tabla de referencia más importante, que es la tabla de desarrollo humano, que mide todos los países del mundo desde el año 90 en 80 indicadores. Y desde 1990, Noruega es el país número 1 del mundo. Junto con los otros nórdicos, son los número 1 en haber eliminado la corrupción, la tabla de Transparencia Internacional. Son los número 1 en años de escolaridad de las personas. Son los número 1 en haber casi eliminado la mortalidad infantil y en el nivel más bajo del mundo en mortalidad materna. Son los número 1 del mundo en baja criminalidad. Casi tienen la tasa más baja del mundo en homicidios cada 100.000 habitantes por año. Tienen 0,6 homicidios cada 100.000 habitantes por año. América Latina tiene entre 20 y 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Me interno por un momentito, ¿cómo eliminaron la criminalidad? Bueno, educación para todos, salud para todos y trabajo para los jóvenes, todo tipo de oportunidades de trabajo para todos. Entonces, la criminalidad no es una opción en esos países. No la eliminaron en base a que haya un policía por habitante, como tampoco eliminaron la corrupción en base a que haya un policía por... no, si ustedes ven, y seguramente muchos deben haber visto Borgen, ¿no? La película que es un bestseller mundial, y ven el modo de vida dinamarqués. Borgen está basado en hechos reales, ¿no? La primera ministra era real, hace años atrás, ahora también tiene una primera ministra casi igual que la de Borgen, que cocina, atiende a los chicos al mismo tiempo que es primera ministra y vive en un pequeño apartamento con la mayor sencillez del mundo. Así viven todos
máximos líderes políticos de 4 países nórdicos, de Islandia también. Entonces, hay muchas... la base es un gran pacto entre el liderazgo político, la empresa privada, que es que tiene más alta responsabilidad social de todo el mundo en los rankings, la sociedad civil, que está permanentemente movilizada para el voluntariado, las iglesias, todos los sectores de la sociedad tienen un gran pacto cuyo eje es la igualdad. Dar real oportunidad a todos de desarrollar su potencial. Una democracia total, ¿no? Desde ya, sin fisuras de ninguna índole. Esto no es para copiarlo, pero sí es para que nos sirva de esperanza, porque hace 35 años atrás Finlandia, hoy es el número 1 del mundo en educación, siempre sale entre los 3 primeros puestos, 4 primeros puestos en la tabla que mide las capacidades de los chicos en la escuela, y es el número 1 del mundo en haber erradicado el bullying. La receta finlandesa se está aplicando ahora en muchísimos países para erradicar el bullying. Finlandia hace 35 años atrás era un país muy pobre, que no tiene nada, no tiene ninguna riqueza natural, bosques nada más. Y la gente se iba a Francia, o Italia, o España para sobrevivir mejor, para vivir mejor. Ahora es una potencia tecnológica y es una potencia educativa, ¿no? Este pacto sobre la igualdad en Finlandia significó, entre otras cosas, apostar totalmente a la educación y a la ciencia y la tecnología. Entonces, esos países no son para copiarlos, pero son para tener esperanza, porque estoy hablando de 35 o 40 años atrás, nada más, que se puede hacer, y para aprender las buenas lecciones. Tienen sus problemas, no son perfectos, ellos son muy autocríticos, pero son civilizaciones mucho más evolucionadas, digamos. Son el punto civilizatorio probablemente más evolucionado del planeta, ni que hablar de energías limpias, etc. En América Latina, no es para suponer que América Latina... No se escucha, doctor. Quedó congelada su imagen y no se escucha. Oh, pues. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ¿se escuchó cuando expliqué sobre los países nórdicos? Sí, totalmente. Empezó a hablar sobre América Latina. Bueno, América Latina tiene éxitos muy importantes que deberíamos capitalizar. Por ejemplo, Costa Rica es uno de los 3 países con mejor ecología, mejor preservación ecológica del planeta Tierra. Y no lo han hecho, no se ha hecho solo. Digamos, han cuidado al máximo los bosques, los árboles, la biosfera. Una de sus fuentes principales de ingreso es el turismo ecológico, por todo lo que han hecho. Y tienen el nivel de mortalidad materna más bajo de América Latina y uno de los más bajos del planeta. Costa Rica es un país que apostó a un proyecto de desarrollo que deberíamos tener muy en cuenta, de pequeña clase media, digamos. Puso todo para que, y gasta el 6% del Producto Bruto, obligatoriamente lo puso en la Constitución, en educación. Deberíamos tener en cuenta que América Latina tiene casos de ese tipo. Y América Latina tiene también un ejército de voluntarios. Argentina tiene un ejército de voluntarios, entre Cáritas, la AMIA, Juan Carr y su movimiento, etcétera, 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 y ustedes. La comunidad de judías tenemos un ejército de voluntarios. Eso yo lo llamo capital social, y cuando se moviliza, etcétera, incide fuertemente. Tenemos muchos problemas desde ya, pero si logramos lo que recomienda la Universidad de Harvard midió cuál es el factor que más
incide en la pobreza y en la corrupción. Y encontró con que el factor que más incide son las altas desigualdades, y que cuanto más desiguales son los países, mayor incentivos, los llama para la corrupción, mayor incentivos tienen algunos sectores de la sociedad para ser egoístas totalmente en su comportamiento. Cuando hay una sociedad civil movilizada, dice Harvard, y hay oportunidades para todos, no hay incentivos, el egoísmo tiene menos incentivos. Y entonces dice, América Latina no tiene como destino la corrupción ni la criminalidad, etc. Puede ser diferente, y la apuesta, digamos, es educación para todos, salud para todos, entre todos. El voluntariado además es muy bueno para la salud, según demuestran todas las cifras médicas existentes. Podemos salir de la pandemia sin haber aprendido nada, y yo les dije antes y se los repito ahora, la pandemia nos está haciendo muy desiguales, más todavía que antes. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hablando del presidente del Banco Central, digamos, actual, el otro día hizo un discurso público diciendo mucho cuidado con la desigualdad de la pandemia. Tengamos en cuenta todo lo que tenemos que hacer médicamente, pero además mejoremos las condiciones para que haya más acceso a oportunidades. Entonces, contestando tu pregunta, yo tengo todas las esperanzas en América Latina, porque hay sociedad civil muy importante, porque hay voluntariado, porque hay buenos ejemplos como el de Costa Rica. También tenemos mucho para hablar sobre el Uruguay, pero no lo voy a hacer por la falta de tiempo, etcétera, que tiene menos de 10% de pobreza frente al casi 40% que tiene actualmente América Latina de pobreza. Después de la pandemia la pobreza empeoró mucho más. ¿Otras preguntas? Sí, doctor, me gustaría llevar todo este plano a la situación que estamos viviendo en la Argentina. Nosotros, usted sabe que tenemos problemas de educación, problemas de pobreza, problemas de falta de trabajo, problemas de hambre. ¿Cuáles son las medidas que usted cree que se deberían tener para reducir, por ejemplo, la pobreza en Argentina? Claro, me vas a tener que invitar, querido Simón, a otra conferencia Con el mucho año gusto. que viene, porque no puedo sobre un pie, como decía Hillel. Es muy difícil contestar sobre un pie. Digo, es una pregunta tan importante y tan compleja. Pero lo único que sí puedo decir es que yo estoy lleno de esperanza por la sociedad civil argentina. Yo creo profundamente en las sociedades civiles, o sea, en las ONGs, en las organizaciones de base. Y cuando yo escribí bastante sobre la crisis terrible que tuvimos en el año 2001, 2001, ¿no? En ese momento Argentina tenía un 60-70% de pobres. Y la encuesta Gallup mostró que casi 10 millones de argentinos se movilizaron a hacer trabajo voluntario, crearon los comedores en la calle, todo lo que ustedes conocen. El potencial ese de solidaridad está en la Argentina y es una carta muy importante, ¿no? En esto de inclinar la balanza con las acciones hacia el bien o hacia el mal, yo confío muchísimo en la sociedad civil argentina y te prometo para el año próximo la conferencia en detalle, aportando mis humildes reflexiones. Doctor, y desde las políticas gubernamentales, digamos, ¿usted cree que, por ejemplo, el gobierno digamos, es conveniente para el gobierno mantener una cantidad de pobres porque los puede dominar, porque los puede manejar mejor, porque todo lo que estamos viendo nos llevan a más pobreza y a más desigualdad? Sí,
Voy a contestarte en términos internacionales, ¿no? Para no, digamos, yo trato de sembrar y sembrar y sembrar la unidad, el bien y demás. Cuando hablaba anteriormente de antisemitismo, un caso que nos debería importar mucho porque tiene implicancias permanentes, es lo que están diciendo algunas de las conspiraciones fundamentales que circulan en Internet y por qué lo están haciendo. Cuando se dice permanentemente que Soros es el enemigo público número uno del género humano, y un país entero, un gobierno, saca un decreto que se llama Stop Soros. ¿Qué hay detrás de las conspiraciones? Soros es uno de los filántropos mayores del planeta, ¿no? Después de Bill Gates, muy poco después, viene Soros, que es un judío húngaro sobreviviente de un campo de concentración, ¿no? Al que salvó Raúl Wallenberg, justamente, sobreviviente de un campo de concentración, que se ha dedicado a hacer el bien en una escala gigantesca y de paso a luchar por la democracia en gran escala. Entonces, ¿por qué esto? Claramente para hacer lo que tú dices, que es hacerle entender a todos los que sufren en el mundo que no miren en la dirección indicada, que es en la dirección de construir sociedades mejores, de hacer reformas sociales, de pelear por la educación, por la salud, sino que miren en la dirección de los judíos, de los inmigrantes, de las personas de color, de todos aquellos a los que la conspiración, saben ustedes que el 80% de los judíos americanos, según la encuesta del Anti-Defamation League, el 80% de los judíos americanos dicen que han tenido un encuentro con el antisemitismo en Facebook. La inmensa mayoría entran a Facebook. Y el 80% dice que alguna vez le tocó encontrarse. En Facebook hay, entre otras cosas, un movimiento muy, muy activo de negación del Holocausto. Uno de los epicentros, digamos, del negacionismo del Holocausto, uno de los más horrorosos movimientos antisemitas actuales, en Facebook. Y el Anti-Defamation League hizo una operación histórica, reunió a 1000 empresas para que retiraran los avisos de Facebook como modo de presionar al dueño de Facebook para que prohibiera la entrada de los grupos supremacistas, racistas y antisemitas en Facebook. Y consiguieron avances significativos. No consiguieron todo lo que se pide, pero algunos avances se consiguieron, etc. Entonces, el mecanismo normalmente nosotros lo llamamos el mecanismo chivo emisario. Y estemos muy atentos a ese mecanismo porque está operando en gran escala. Según las cifras del Anti-Defamation League, el 26% de la población del mundo tiene sentimientos antisemitas. Y no es que nacieron antisemitas, sino que se lo están cultivando los que están interesados en desviar los problemas de sus reales soluciones y en enfilarlos hacia, a través del racismo, del antisemitismo, hacia nosotros como responsables de la situación. Sabemos mucho de eso y debemos salirle al paso totalmente y denunciar las fake news y las conspiraciones en Internet. No son un truco técnico menor. Hoy convocan a millones y millones de personas. ¿Otra pregunta? Doctor, todos creemos que el trabajo no solo es una forma de generar recursos para subsistir, sino que es algo que ofrece dignidad al ser humano, al saberse útil. ¿Qué políticas habría que aplicar para generar inversiones
y empleo genuino desde el sector privado. Las inversiones son decisivas. Y todos los países en desarrollo, hacer lo imposible, dar garantías, fomentar, promover, por todos los medios posibles las inversiones. Le agrego, ya que mencionaste, Simón, el punto del trabajo, por el tiempo no lo pude agregar a la conferencia, pero hay un tema muy importante que es ¿por qué las personas de color y las latinas en Estados Unidos tienen mayor tasa de vulnerabilidad? Y lo mismo sucede en el Brasil, y lo mostré anteriormente en la India y otros países. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido que los niveles de despido han alcanzado picos históricos totales, ¿no? Los mercados se han contraído y las empresas se han contraído, y los más despedidos fueron las minorías y las mujeres, de acuerdo a las cifras que se manejan. Y los despedidos, en América Latina hay un 60% de personas que están en la economía informal, que viven del trabajo que logran conseguir, que no forman parte de empresas, etc. Todo eso se ha agravado, y los despedidos buscan desesperadamente trabajos en los lugares en donde nadie quiere trabajar, porque son los lugares más expuestos, se los llama en la jerga de la pandemia. Y trabajar en oficios como el entregar todo tipo de artículos, en muchos países está sucediendo, entregar todo tipo de artículos en bicicleta o caminando por las vías que fuera, manejar transportes públicos, etc. Y la lista sigue, significa un grado de exposición mayor. Entonces ahí va a haber una incidencia de la pandemia mayor. Entonces la cuestión es cómo se crean trabajos protegidos. Yo me dedico mucho a la responsabilidad social empresarial y tengo ejemplos muy concretos de empresas en el mundo que están dando ejemplo al mundo entero con lo que están haciendo en la pandemia y con crear trabajos protegiendo al mismo tiempo a la gente para que ese trabajo no signifique mayor exposición. Por ejemplo, una de las empresas que ha hecho, que ha estado muy, pero muy activa en el corazón de la pandemia para mostrarles todo lo que la empresa privada puede hacer por la pandemia, una famosa empresa que produce, lo llamaríamos respiradores, uno de los artículos más escasos actualmente en los hospitales frente al impacto de la pandemia. Esta empresa es una de las empresas de punta en el mundo, es una empresa de los Estados Unidos, con una sede muy importante en Israel. Y lo que hizo frente a la escasez de aparatos de este tipo es donar todas sus patentes a cualquier empresa que quiera producir esto mismo, generando trabajo, porque eso significa trabajo de buena calidad, y generando soluciones al mismo tiempo hospitalarias para los hospitales, para proveer los hospitales. Las mayores empresas de Estados Unidos de venta al menudeo, digamos, colaboraron con la pandemia, con la lucha contra la pandemia de una manera muy efectiva. En Estados Unidos no hay ninguna ley que diga que obligatoriamente hay que usar una máscara, ¿no? Es una cuestión de conciencia y de educación, y se espera que la población lo haya. Pero si ustedes entran a cualquiera de las 100 mayores empresas de venta al menudeo de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo y crearon que es mandatorio y totalmente obligatorio, no se puede ingresar, digamos, ni a un Walmart,
ni a un Macy's, ni a ninguna de las grandes empresas sin máscara. Entonces se convirtieron en agentes de salud, de hecho, colaboradores del sistema de salud. Lo que puede hacer la empresa privada, la sociedad civil, contra la pandemia, por la lucha para crear trabajos, desde ya hay que favorecer las inversiones de todos los modos posibles. Doctor, para terminar, ¿me escucha usted? Sí, perfectamente, querido Simón. Para terminar, quisiera, nosotros, como usted sabrá, estamos festejando Hanukkah en estos días. Y nos gustaría que usted, si nos puede dar algún mensaje esperanzador para todos los jóvenes y para el año que está por empezar, y que nos dé una luz de esperanza de que esto se superará y que podremos volver a una vida normal. El judaísmo es una escuela de esperanza, ¿no? Nosotros somos un pueblo que estuvo a punto de ser borrado de la historia del género humano. Pagamos con la cuota de sangre mayor que se haya pagado en la historia por ningún pueblo, que es el Holocausto. Como ustedes saben, los nazis tenían especial interés en matar a todos los judíos, por lo pronto en exterminar al judaísmo europeo, y lograron exterminar a 6 millones de nuestros hermanos y de nuestros parientes. Todos los Klicksberg que existían, salvo mi padre, fueron exterminados. Pero como dice mi hermana Lea, actualmente le ganamos los Klicksberg y los Goldstein y todos juntos le ganamos la batalla a Hitler, porque hoy hay muchos nietos, muchos más, gracias a la ayuda de Dios. Nuestro pueblo es un milagro, ¿no? Logró sobrevivir en las peores condiciones de la historia y hasta cantar una canción que se ha convertido en mi canción, como la de toda nuestra generación, y más allá de ella, el himno de los partisanos, que comienza diciendo: nunca digas que estás en la final. Un pueblo que pasó por eso, que vio la creación del Estado de Israel contra todo el mundo árabe en ese momento, lo alzado en armas, que nos quería exterminar, y en condiciones casi de defección, etc. Que vio todo eso, no puede ser más que un pueblo que cante a la esperanza, que ve ahora el florecer de Israel como uno de los países más democráticos y el que más conocimiento acumulado tiene del conjunto del planeta. No puede ser más que un pueblo que cante a la esperanza. Seríamos unos ingratos totales, pero lo pongo en términos actuales. La esperanza en el judaísmo no se entiende en forma pasiva. La esperanza en el judaísmo no significa que nos haremos a un lado y solo se vencerá la pandemia y se mejorarán las condiciones que describí anteriormente. El judaísmo invoca a aprender una luz de distintos modos. La invoca como la invoca la Biblia, mi libro fundamental y fuente total de toda mi vida, como la invoca la Biblia, cuando en la Biblia el pueblo sale de Egipto, el ejército del faraón se arrepiente y envía el ejército a exterminar al pueblo, y aparece el mar, y los judíos se preguntan qué es peor, volver atrás y que nos extermine el ejército,
o seguir adelante y que nos ahoguemos en el mar. Y ustedes saben que entonces un judío encendió la luz, o sea, entró en las aguas, confió totalmente en la divinidad y entró en las aguas. Y los sabios enseñan de que lo que se nos quiso decir es que la acción redentora, la acción es la que nos redime. También el judaísmo confía totalmente en que es posible hacer un mundo mejor, y es el 11º mandamiento, ¿no? El judaísmo nos dice a través de todo el texto bíblico, una y otra vez, Tikkun Olam. Tu misión como judío es ayudar a reparar el mundo. Tikkun Olam. Y la sabiduría judía y la sabiduría bíblica dicen, más vale encender una vela, encender una luz, que maldecir a la oscuridad. Yo creo que la pandemia es enfrentable, estamos aproximándonos desde ya a una etapa culminante, que es la de las vacunas, que la ciencia nos va a ayudar infinitamente. Creo sí que lo que plantea, lo que hubieran planteado los profetas de Israel ahora, sería que haya vacunas para todos, y vacunas sin costo, como están planteando incluso algunos de los laboratorios y las Naciones Unidas. Los profetas dirían vacunas para todos, vacunas sin costo, y a seguir trabajando con acciones por el Tikkun Olam, encendiendo velas de buenas acciones. Muchas gracias. Doctor, solo en nombre de Amigos por Israel, me queda agradecerle infinitamente por su excepcional conferencia que nos brindó. Nos sumamos, por supuesto, a su optimismo y a su esperanza, y esperemos para el año 2021 poder seguir en esta tarea que hemos emprendido de acompañar a nuestros amigos y seguir enriqueciéndonos, como con usted, de todos los días cosas que nos llenan el alma y que nos obliga y nos encanta estar junto con ellos. Muchísimas gracias. Cola Cabot, todos los honores para el magnífico trabajo de ustedes. Firme y adelante. Muchísimas gracias, y no quiero despedirme de nuestros amigos sin invitarlos para pasado mañana, miércoles, 18:30 horas, que vamos a tener un recital en vivo, en exclusivo, con el cantautor israelí David Brosa, que desde Israel nos va a brindar un concierto de despedida este año que tuvimos junto con todos ustedes. Así que los esperamos el miércoles 18:30 a escuchar y a deleitarnos y conversar y escuchar a David Brosa. 18:30 es el horario y están todos invitados. Buenas tardes, buenas noches. Doctor, muchísimas gracias, y gracias por su intervención, y esperamos el año próximo volver a contar con usted para un nuevo encuentro. Gracias. Mejor.